Hola, soy León Marmolejo y hoy veremos todo lo relacionado con por qué México se independizó de España y cómo esto favoreció con el establecimiento de nuestra Constitución. Vamos a verlo. Para entender todo este tema necesitamos viajar 300 años en el tiempo, justo a la Nueva España, pero específicamente a las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron una serie de cambios que tenían el objetivo de renovar el territorio y, pues, su situación en ese momento, ¿no? Uno de los principales cambios de las reformas borbónicas fue que destituyeron a varios de los españoles que estaban en el poder en ese entonces. Disminuyeron en una gran escala el poder de la iglesia y redujeron también las rebeliones que se estaban dando en esos momentos. Todo esto ayudó a que el ejército insurgente quisiera y lograra alcanzar su independencia. Bueno, ahora pasamos con la independencia de México. Las causas de la independencia eran sencillas. Había clases sociales, no se respetaban los derechos de las clases sociales más bajas. Las clases sociales más altas trataban con desigualdad y muy mal a las clases bajas, que eran mestizos, criollos, indígenas, africanos, y pues esto desató este movimiento. El movimiento, que fue la independencia, fue dividido en 3 etapas. La etapa 1, que fue encabezada por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama. La etapa 2 fue encabezada principalmente por José María Morelos y Pavón. La tercera y última fue encabezada por Vicente Guerrero. Al final lo que pasó fue que Vicente Guerrero se alió con Agustín de Iturbide, que era del ejército de los españoles, y Iturbide redactó el Plan de Iguala, en el cual se proclamó la independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Bueno, después de todo este rollo de la independencia, en sí México no sabía nada sobre cómo gobernar un país. Así que decidieron optar por diferentes formas de gobierno a lo largo del tiempo. La primera fue el imperio, el cual no duró mucho que digamos. En mayo de 1822 proclamaron a Iturbide como emperador de México. México en ese entonces era un caos en toda la extensión de la palabra, pues había recién acabado la guerra de independencia y todo estaba destruido y básicamente mal, con la economía, con el gobierno, etc. Entonces toda la población se enojó y empezaron los conflictos y las rebeliones. En 1823 el imperio fracasó y al año siguiente se puso en práctica la Constitución de Cádiz, en la que se asentó que México era una república representativa y federal. Lo seguido fue que España volvió a atentar contra la soberanía mexicana, es decir, reconquistarlos, pero no pudieron, afortunadamente. Lo otro que pasó fue la separación de Texas, lo cual sí fue un muy gran problema porque ponía en peligro las fronteras mexicanas. Esto se dio pues los colonos que se instalaron ahí protestaron en contra de la esclavitud. Al final ganaron los tejanos y se independizaron, así dándoles un sentido más firme de identidad. Uno de los más famosos conflictos fue la tan aclamada Guerra de los Pasteles, la cual fue una guerra contra Francia provocada porque México quería una indemnización de Europa y ellos no querían. Y pues ahí estuvo el conflicto con Francia, que tomó Veracruz y así, ¿no? Pero al final se firmó un tratado de paz y todo se resolvió. En 1845 Texas se anexó a Estados Unidos y México tuvo que suspender sus relaciones externas. James K. Polk, el entonces presidente de Estados Unidos, quería extender su territorio y le propuso a México lo siguiente, así tal cual: dame California y Nuevo México y no habrá guerra, pero si no, nos peleamos y habrá muchos problemas. Bueno, México desafortunadamente escogió la segunda opción y perdieron. Y más aparte, perdieron California y Nuevo México. Bueno, después de hablar de todo esto, pasamos a hablar sobre lo que pasó con las leyes de reforma. Bueno, nos remontamos en específico al año 1853, donde en la reforma y la Constitución liberal, Antonio López de Santana fue proclamado dictador y debido a diferentes circunstancias Santana ocupó el puesto de presidente de la República 11 veces.
Juan Álvarez, un militar que era liberal, no estaba de acuerdo con esto, y los liberales se levantaron en armas, lo que provocó que Álvarez se proclamara como presidente y dio porque no existe Santa Anna. Este movimiento en busca del cambio social fue un éxito, quitando a Santa Anna del poder en 1805 y promulgando una serie de leyes que se incorporaron en la Constitución de 1857. Esas leyes lo que buscaban era disminuir el poder económico y político que tuvo la Iglesia durante todo el periodo colonial. Las leyes de reforma son la Ley Juárez, Ley Lerdo, Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, Ley del matrimonio civil, Ley de la creación del registro civil y Ley sobre la libertad de cultos. En este conflicto había dos bandos, los liberales y los conservadores. Los liberales fueron los que propusieron las leyes, pero los conservadores las rechazaron y se unieron a la Iglesia. Este desacuerdo dio paso a la famosa Guerra de Reforma, en la que luchaban, pues como ya se había dicho, liberales contra conservadores. República Federal contra monarquía absoluta. Los conservadores iban adelante, pues tomaron la Ciudad de México y por lo tanto tenían más poder que los liberales, encabezados por Benito Juárez, los cuales no tenían un lugar fijo donde asentarse. Los conservadores se aliaron con Europa, especialmente con España, y por el otro lado los liberales se aliaron fuertemente con Estados Unidos. Aunque los conservadores se veían más fuertes, al final la guerra la ganaron los liberales. Lo que en el presente es un hecho es que las leyes de reforma y la Constitución de 1857 fueron leyes que probablemente sin ellas no seríamos el México de ahora, sino que pues obviamente no seríamos lo mismo en el contexto de la forma de vida. Fueron cosas implementadas que marcaron la historia de los mexicanos. Hicieron una transformación en México, así dándoles un cambio social, y es por esto que hasta el día de hoy siguen vigentes estas leyes. La Constitución de 1857 fue la causa de la creación del registro civil y la Cámara de Senadores, que se sigue dividiendo en tres poderes en la actualidad: ejecutivo, legislativo y judicial. Además, que la Constitución es la ley suprema y que marca que México es una república laica. Además, que retoma el principio de soberanía que reside originalmente del pueblo. Gracias por ver este video y espero les haya sido de su agrado.